En este video vamos a ver aplicaciones de la ley de Gauss y realizamos el siguiente ejercicio. Una carga está distribuida uniformemente a través del volumen de un cilindro infinitamente largo de radio R, con densidad volumétrica de carga ρ subíndice V, y nos piden encontrar una expresión para el campo eléctrico, dentro y fuera del cilindro. Comenzamos. Entonces, tenemos un cilindro infinitamente largo, el cual tiene una carga positiva distribuida uniformemente, ya que la densidad volumétrica de carga es positiva. Y nos piden el campo eléctrico, dentro y fuera del cilindro. Entonces, comenzamos a calcular el campo eléctrico dentro del cilindro. Es decir, a una distancia r menor que el radio del cilindro. Y para eso, vamos a aplicar la ley de Gauss, en donde el círculo en la integral significa que vamos a integrar sobre una superficie cerrada. El vector E es el campo eléctrico. N un vector normal unitario a la superficie cerrada. Diferencial de A es el diferencial de área. Q es la carga encerrada por la superficie. Y epsilon 0, la permitividad eléctrica en el vacío. Y vamos a utilizar esta expresión, ya que queremos determinar el campo eléctrico, y tenemos información de la carga, por medio de la densidad volumétrica. Ahora, para aplicar la ley de Gauss, vamos a dibujar una superficie gaussiana cerrada. Y en este caso, por la simetría del problema, voy a considerar un cilindro concéntrico al cilindro cargado, pero de radio menor, y de altura L mayúscula. Y enseguida vamos a dibujar las líneas de campo eléctrico y el vector normal a la superficie gaussiana. Entonces, como la carga es positiva, el campo eléctrico es radial y hacia afuera del cilindro. Por otro lado, para dibujar el vector normal a la superficie, primero observemos lo siguiente, que nuestra superficie gaussiana cerrada se compone de tres superficies, las superficies de las tapas circulares y la superficie lateral, las cuales denotamos con los números 1, 2 y 3 respectivamente. Y comenzamos a dibujar el vector normal a la superficie 1. Entonces, debido a que este vector es perpendicular a la superficie, este apunta hacia arriba. Por otro lado, el vector normal a la superficie lateral del cilindro va en la misma dirección que el campo eléctrico, ya que este vector es perpendicular a la superficie. Y por último dibujamos el vector normal a la superficie 3. Entonces, como el vector es perpendicular a la superficie, este apunta hacia abajo. Como observación, por convención, el vector normal apunta hacia afuera de la superficie. Ahora vamos a calcular la integral de superficie cerrada. Entonces, debido a que esta superficie cerrada se compone de tres superficies, esta integral va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 del vector campo eléctrico, producto escalar con el vector normal unitario a la superficie 1 por el diferencial de área 1, más la integral sobre la superficie 2, más la integral sobre la superficie 3. Enseguida vamos a calcular el producto escalar que se encuentra dentro de cada integral. Y para eso recordemos lo siguiente, que si tenemos dos vectores, A y B, su producto escalar, A.B, es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y comenzamos a calcular el producto escalar de la integral de superficie 1, y en este caso, el vector A es igual al campo eléctrico y el vector B igual al vector normal unitario, por lo cual tenemos que el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal unitario 1 es igual a la magnitud del campo eléctrico, que solo llamamos E mayúscula, por la magnitud del vector normal unitario. Pero recordemos que la magnitud de un vector unitario es igual a 1, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y en este caso, si observamos, el vector normal 1 y el vector campo eléctrico son perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo entre ellos dos es de 90 grados.
Y recordemos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, este producto escalar es igual a 0. Y esto nos indica que la integral sobre la superficie 1 es igual a 0. Y por otro lado, si observamos, la integral sobre la superficie 3 también va a ser igual a 0, ya que el vector campo eléctrico y el vector normal a la superficie 3 son perpendiculares. Y por lo tanto, el producto escalar entre estos dos vectores es igual a 0. Y por lo tanto, esta integral es igual a 0. Continuamos. Ahora vamos a calcular el producto escalar de la integral de superficie 2. Y en este caso, el vector A es igual al vector campo eléctrico y el vector B igual al vector normal unitario. Y tenemos el producto escalar del vector A con el vector B, es decir, el vector campo eléctrico, por el vector normal unitario, igual a la magnitud del campo eléctrico, que solo denotamos con la letra E mayúscula, y por la magnitud del vector normal unitario. Y la magnitud de un vector unitario es igual a 1, multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Y si observamos, estos dos vectores van en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo entre ellos dos es de 0 grados. Y recordemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el producto escalar entre estos dos vectores es igual a la magnitud del campo eléctrico. Seguimos y sustituimos este resultado en la integral. Enseguida consideremos lo siguiente. Debido a la simetría de la superficie gaussiana, la magnitud del campo eléctrico es igual en todos los puntos de la superficie. Entonces, las líneas de campo están a la misma distancia. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico es constante y puede salir de la integral. Y la integral del diferencial es igual a subíndice 2. Recordando que A subíndice 2 es el área lateral del cilindro de nuestra superficie gaussiana. Y recordemos que si tenemos un cilindro, su área lateral es igual a 2pi por el radio, multiplicado por la altura. Por lo tanto, en nuestro caso, el radio del cilindro es r minúscula y tiene altura L. Y tenemos que el área lateral de nuestro cilindro va a ser igual a 2pi multiplicado por r minúscula y por la altura L. Por lo tanto, la integral sobre la superficie cerrada es igual a esta expresión. Y sustituimos este resultado en nuestra expresión de la ley de Gauss. Ahora vamos a determinar la carga encerrada por la superficie gaussiana. Y para eso recordemos que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga por unidad de volumen. Y debido a que la carga está distribuida uniformemente, esto nos indica que esta densidad es una constante. Por lo cual, esta densidad volumétrica de carga también es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana entre el volumen encerrado de carga por la superficie gaussiana. Y de esta última expresión, despejamos la carga encerrada y tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado. Pero el volumen encerrado es el volumen de la superficie gaussiana. Y recordemos que si tenemos un cilindro de radio A y altura h, su volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Y en nuestro caso, el cilindro tiene radio r minúscula y altura L. Por lo tanto, el volumen encerrado por este cilindro es igual a pi por su radio al cuadrado y por su altura L. Y este resultado lo escribimos en el lado derecho de esta expresión. Y si observamos en esta expresión, pi y L se cancelan. Y también,
R que aparece en el lado izquierdo se cancela con una R de R al cuadrado, y al despejar la magnitud del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga entre 2 veces epsilon 0 y multiplicado por el radio R. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico para una distancia R menor que el radio del cilindro es igual a esta expresión. Enseguida vamos a calcular el campo eléctrico a una distancia R mayor que el radio del cilindro. Y para eso, de nuevo vamos a aplicar la ley de Gauss. Entonces, comenzamos dibujando una superficie gaussiana cerrada. Y en este caso, debido a la simetría del problema, voy a considerar un cilindro cerrado, concéntrico al cilindro cargado, pero de radio mayor y de altura L. Ahora vamos a dibujar las líneas de campo eléctrico y el vector normal a la superficie gaussiana. Por lo tanto, como la carga del cilindro es positiva, ya que la densidad volumétrica de carga es positiva, el campo va a ser radial y hacia afuera de la superficie lateral. Y para el vector normal a la superficie, consideremos lo siguiente: que nuestra superficie cerrada se compone de 3 superficies. La superficie de la tapa superior del cilindro, que denotamos con el número 1. La superficie lateral del cilindro, que llamamos número 2. Y la superficie de la tapa inferior del cilindro, que llamamos número 3. Y comenzamos a dibujar el vector normal a la tapa de la superficie superior y también a la tapa de la superficie inferior. Entonces, estos vectores normales apuntan hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Y a estos vectores los denotamos con las letras n subíndice 1 y n subíndice 3 respectivamente. Por otro lado, el vector normal a la superficie lateral va en la misma dirección que el campo, ya que este vector es perpendicular a la superficie, y lo denotamos con la letra n subíndice 2. Como observación, por convención, el vector normal apunta hacia afuera de la superficie. Ya que hemos dibujado estos vectores, ahora vamos a calcular la integral de superficie, que aparece en la ley de Gauss. Y debido a que nuestra superficie cerrada se compone de estas 3 superficies, vamos a tener que la integral de superficie cerrada va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 del vector campo eléctrico, producto escalar, con el vector normal unitario a la superficie 1 por el diferencial de área 1, más la integral sobre la superficie 2 del vector campo eléctrico, producto escalar, con el vector normal unitario a la superficie 2 por el diferencial de área 2, más la integral sobre la superficie 3. Y enseguida calculamos cada una de estas integrales. Primero, si observamos, el vector campo eléctrico es perpendicular al vector normal unitario 1 y al vector unitario número 3, por lo cual, el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal unitario 1 es igual a 0, y también el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal 3 es igual a 0, ya que si recordamos, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. Ahora vamos a calcular el producto escalar que se encuentra en la integral de superficie 2, y tenemos el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal unitario a la superficie 2 es igual a la magnitud del campo eléctrico, que denotamos con la letra E mayúscula, que multiplica a la magnitud del vector normal unitario 2. Y recordemos que la magnitud de un vector unitario es igual a 1, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y si observamos, estos dos vectores van en la misma dirección, por lo cual el ángulo entre ellos dos es de 0 grados, y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el producto escalar de estos dos vectores es igual a la magnitud del campo eléctrico, y sustituimos este resultado en esta integral. Y la integral sobre la superficie cerrada solo va a ser igual a la integral sobre la superficie 2, ya que como el producto escalar en la integral de superficie 1 y en la integral de superficie 3 son igual a 0,
Esto nos indica que estas dos integrales son igual a 0. Ahora calculamos esta integral, y para eso, primero observamos que debido a la simetría de la superficie gaussiana, las líneas de campo están a la misma distancia, y por lo tanto la magnitud del campo eléctrico es constante, por lo cual puede salir de la integral, y nos queda la magnitud del campo eléctrico por la integral sobre la superficie 2 del diferencial de área 2, y la integral del diferencial de área es igual al área 2. Y recordemos que el área 2 es el área lateral del cilindro de la superficie gaussiana. Ahora, para determinar esta área, recordemos que si tenemos un cilindro de radio A y de altura h, el área de la superficie lateral es igual a 2pi por el radio y multiplicado por la altura, por lo cual, para el cilindro de la superficie gaussiana, tenemos que su área lateral es igual a 2pi por A, es decir, el radio R minúscula, y multiplicado por la altura h, que en nuestro caso es igual a la altura L. Y sustituimos este resultado en esta expresión. Por lo cual, la integral de superficie cerrada es igual a esta expresión. Y sustituimos este resultado en la expresión de la ley de Gauss. Ahora vamos a determinar la carga encerrada por la superficie gaussiana. Y para eso recordemos que la densidad volumétrica de carga se define de la siguiente manera. La densidad volumétrica de carga es igual a la carga por unidad de volumen. Y debido a que la carga se distribuye uniformemente, esto nos indica que la densidad volumétrica de carga es constante, por lo cual también debemos de tener que la densidad volumétrica de carga es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana entre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana, y de esta última expresión despejamos la carga encerrada, y nos queda que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado. Ahora, vamos a determinar el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana, y si observamos, este volumen es el volumen de un cilindro, de radio R mayúscula y de altura L, por lo cual, si recordamos, el volumen de un cilindro es igual a pi por su radio al cuadrado, es decir, R mayúscula elevado al cuadrado, y multiplicado por la altura del cilindro, que en nuestro caso es L mayúscula, por lo cual, al sustituir en nuestra expresión de la carga encerrada, tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado, es decir, pi por el radio al cuadrado y por la altura L. Ahora, este valor de la carga encerrada lo sustituimos en esta expresión. Y si observamos en esta expresión, tenemos el factor común en ambos lados de la igualdad, pi y L, por lo tanto estos se cancelan. Y al despejar la magnitud del campo eléctrico, es igual a la densidad volumétrica de carga por el radio al cuadrado, entre 2 veces epsilon 0, multiplicado por R. Por lo tanto, para una distancia mayor que el radio del cilindro, tenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a esta expresión. Como observación, la gráfica de la magnitud del campo eléctrico como función de R tiene la siguiente forma. Para una distancia menor que el radio del cilindro, vamos a tener que la magnitud del campo eléctrico es una línea recta. Y para una distancia mayor que el radio del cilindro, la magnitud del campo eléctrico decae como 1 entre R. Entonces, para concluir, la magnitud del campo eléctrico dentro y fuera del cilindro es igual a estas expresiones. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.